Hola, ¿qué tal? Buenos días. El crisol es una cavidad hecha de porcelana o de grafito con arcilla y puede soportar elementos de altas temperaturas como el oro, la plata en su fundición, eh, principalmente para calentar sirve para fundir, para quemar y calcinar elementos que aguantan temperaturas de 1500 grados centígrados. Bueno, estamos de alguna manera aprendiendo sobre lo que es con referencia hacia aflicciones y angustias y sufrimientos, basados en la experiencia de su servidor, sobre todo lo que dice la palabra de Dios. Recordemos que estamos viviendo en un mundo reconozcamos en un mundo lleno de pecado, viviendo en un mundo corrompido, como dice la Escritura. Cuando Adán y Eva pecaron, todo de alguna manera quedó sujeto a una corrupción por el pecado. Y vivimos ahí. Dios nos creó a imagen y semejanza, dignos, íntegros, libres, fieles a Él, es decir, obedientes. Por eso el principio de la sabiduría es la obediencia a Dios. Y nos creó así para que fuéramos obedientes, leales a Él, dejándonos amar y amándole también. Las aflicciones por el pecado en este mundo, Dios las usa para nuestro bien. Recordemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero también tenemos que hacer énfasis en que Dios no es el autor del pecado, ni tampoco tienta a nadie para pecar. Por lo tanto, Dios es santo, Dios es bueno y Dios es maravilloso. El porqué de las aflicciones es porque son la consecuencia del pecado. Ciertamente el mundo murió una vez y el hombre también una vez que el hombre pecó, y esto nos sirve para comprender nuestra necesidad de Dios, nuestra debilidad, nuestra mortalidad del Señor. ¿Para qué son las aflicciones y las pruebas? Son para que se manifiesten las obras de Dios. Recordemos, Dios usa este mal para bien y para gloria de su nombre, y para que muchos vean las obras de Dios en nosotros y de esta manera también crean y confíen en el Señor. Luego entonces Dios permite el sufrimiento y el dolor en el mundo para alentarnos con el problema del pecado y también para dirigirnos a responderle en fe y esperanza, para moldearnos de manera que seamos cada día más semejantes a Jesús y para unirnos de forma, de alguna forma, para que nos ayudemos mutuamente en este tiempo, en tiempos de adversidad. Así que de alguna manera soberana, Dios manifiesta sus obras en nosotros. Por más que aborrezcamos el dolor, tenemos que admitir que muchas veces el dolor tiene un propósito muy bueno, sobre todo para nosotros los creyentes en Cristo. Así que, sin embargo, a los que amamos a Dios, recordemos que todas las cosas nos ayudan para bien, todas, hasta la muerte, porque la muerte es ganancia para nosotros. Ahora, lo más valioso y lo más importante que es el sufrimiento y las aflicciones que Dios usa para un creyente, es como hace un momento les comentaba del crisol. Yo trabajé por muchos años el oro y la plata, fui un joyero, y significa de alguna manera lo que es fundir un metal para sacarle toda la escoria que de alguna manera existe ese metal, para tenerlo puro, de tal manera que ese metal, tu rostro se refleje de una manera limpia en ese metal como un espejo. Así debe de quedar, de puro. Proverbios capítulo 17, versículo 3, y vemos que en la escritura habla de pruebas que Dios hace al corazón de los hombres. En este capítulo 17 de Proverbios, versículo 3 dice que el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Señor prueba nuestros corazones. Dios, a través de estas sufrimientos y aflicciones, prueba nuestra fe.
que es más valiosa que el oro. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Dios probará nuestra fe tarde que temprano. Abraham fue probado, Job fue probado, Pedro, cuando pidió a Satanás al diablo, fue probado, y Jesús oró y dijo de esta manera: para que no falte tu fe, le dijo a Pedro, oraré para que no falte tu fe. Yo rogaré para que tu fe no falte. La fe es más preciosa que el oro, hermanos. La Escritura dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, dice que nosotros tenemos una herencia incontaminada, inmarcesible, incorruptible. Y que nosotros en este momento podemos alegrarnos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos por diversas pruebas, entre ellas aún la enfermedad, entre ellas aún una tragedia, entre ellas aún una crisis financiera, y de muchas más, que sometidas a prueba vuestra fe, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, al quien amáis sin haberle visto. Así que a Dios le interesa mucho que la fe que tienes en su nombre sea tan pulida y tan hermosa como el oro fino. Así, porque es más valiosa que el oro, pero el oro, cuando es puro y está fundido en ese crisol, se refleja el rostro del alfarero, el rostro del artesano de la joya. Así debemos de nosotros ser, que el rostro del Señor se refleje en nosotros y nosotros en las pupilas de sus ojos. Por lo tanto, Dios quiere que no nada más seamos llamados, sino también seamos escogidos. Por eso, quienes estamos en el cuerpo de Cristo, una cosa es que seamos aceptados por Dios y otra cosa es que seamos aprobados por Él. Por lo tanto, todos los que estamos en el cuerpo de Cristo debemos ser llamados, escogidos y fieles. Adán y Eva fallaron en la fidelidad. Dios quiere restaurar nuestra fidelidad hacia Él. Apocalipsis 17:14, y con esto termino. Dice de esta manera: qué bendiciones aprender de la palabra de Dios. Yo entendí en este tiempo de prueba que esto que te estoy compartiendo es la parte importante en la cual debemos de someternos a la voluntad divina de Dios. Capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amado, anímate, amada, anímate, cobra ánimo tu corazón, porque aún así los árboles son probados también con la intemperie, como dice Jeremías capítulo 17, versículo 7. Dice de esta manera a los árboles, dice así: bienaventurado y bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aún como los árboles también son probados con el clima, son probados aún con el fuego. Cuando se quema a veces un árbol o hay una forestación, te has dado cuenta, a veces el pasto crece más verde y a veces los árboles reverdecen nuevamente cuando sus raíces están firmes, y nuestras raíces deben estar firmes en la roca que es Cristo. Ánimo, aleluya, gózate. Esta enseñanza te sirva y si continuamos con este tipo de enseñanzas que estamos aprendiendo juntos. El próximo tema será que trataremos es cómo distinguir cada prueba y de dónde viene. Dios te bendiga. Muy buenos días.